momento de la entrevista de la jornada, que hoy es con Gloria Canclini, que está vinculada como co-coordinadora al Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y que además integra la Secretaría del Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, y ha trabajado inclusive a nivel parlamentario estos temas. Ya nos metemos justamente en la conversación. Gloria, bienvenida. Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Un gusto estar acompañándolos. Hablaremos del derecho a la alimentación, en particular en contexto de pandemia, pero yo recién, y esto simplemente lo abordamos a modo introductorio, mencioné a un par de organizaciones, ¿no? El Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Facultad de Derecho de la UDELAR y también el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe. Brevemente, ¿qué podemos decir de ese marco institucional? Bien, el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe la integran más de 100 instituciones académicas que son vinculadas al derecho, a la nutrición, y tenemos también socios estratégicos y somos socios estratégicos del Parlamento Latinoamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, somos unos cuantos trabajando en torno a este tema. Lo importante es que este observatorio fue creado con apoyo y con impulso de la FAO, de la cooperación española y de la cooperación mexicana como un instrumento de apoyo a los parlamentos y a los gobiernos. De manera que, ¿por qué? Porque los parlamentos pasan a ser claves para justamente enfrentar las situaciones de hambre, de malnutrición, de inseguridad alimentaria. Lo han demostrado cuando fuimos la primera región en alcanzar las 2 metas del milenio, y ahí los parlamentos jugaron un rol muy importante. Usted fue diputada en el periodo anterior. En el periodo fui suplente de Diputada diputado. Suplente. Entonces digo, eso también, estar adentro del Parlamento te permite advertir y digamos, y experimentar la importancia que tiene esa instancia donde realmente están representadas todas las tendencias. Bueno, a eso iba. Usted durante la legislatura, quiero decir, el periodo anterior, fue diputada suplenta por Rocha, por el Partido Nacional. En aquel momento aquí recibimos a Berta Sanseverino, fallecida ex diputada del Frente Amplio, que estaba integrando el Frente Parlamentario contra el Hambre. Exacto. Y usted hace poco publicó un artículo en el que expresa por qué entiende que debe reactivarse ese Frente Parlamentario contra el Hambre. ¿Qué nos puede decir a propósito? Bueno, justamente, como decimos, en este contexto de pandemia cobra todavía mayor significación. ¿Por qué? Porque ese Frente Parlamentario reúne a legisladores de todas las tendencias que obviamente tienen como un objetivo común abordar todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la seguridad alimentaria y nutricional, pero además con el conjunto de políticas y de instituciones que hacen posible, es decir, la efectiva realización del derecho a la alimentación. Y por ejemplo, si ahora en este momento tuviéramos ya instalado un frente parlamentario, uno, digamos, de los desafíos grandes que tendría este frente parlamentario sería volver a tratar, que no se terminó de aprobar en el periodo pasado, la Ley Marco del Derecho a la Alimentación. ¿Y eso qué implicaría? Bueno, en términos concretos, como efecto principal. En términos concretos, como cuestión principal, una Ley Marco del Derecho a la Alimentación nos permite, en primer lugar, establecer las bases de un sistema alimentario y nutricional, dotando de coherencia a todas las instituciones que están vinculadas con esta temática. Llámese Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio de Industria, Ministerio de Vivienda. Es decir, le da una querencia y permite establecer principios. Yo acá me anoté porque son tantas cosas que me parece que estaba bueno no olvidarme. Establece los principios y las obligaciones generales, ¿no? del compromiso que tiene el Estado de desarrollar el derecho a la alimentación. Aborda cuestiones multisectoriales porque, por ejemplo, muchas veces ocurre que esta mano no sabe lo que hace esta, o que hay una organización del Estado que está haciendo paralelamente lo mismo que hace la otra y no se coordina. De sus palabras se desprende que eso quizás esté pasando hoy.
Bueno, no esté pasando hoy, pasa habitualmente. A veces hay una descoordinación o una superposición. Con este tema de la ley estableceríamos cosas muy importantes. En primer, abordar la situación con enfoque de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Poner al sujeto, a la persona, como centro de todas las políticas que tengan que ver con esta temática. ¿Qué quiero decir con esto? Que las acciones que desarrolla el Estado no van a ser acciones de principio moral o de decisión política, sino justamente van a ser instrumentos para que las personas puedan efectivamente realizar el derecho a la alimentación. ¿Se garantizaría el derecho a la alimentación o es muy temerario, arriesgado decirlo en esos términos? No, el derecho a la alimentación en el Uruguay está garantizado en las distintas normas. Nosotros tenemos una tradición. Porque hay gente que no accede y que no ha accedido históricamente, no es algo nuevo. Bueno, nosotros tenemos una rica tradición, nosotros tenemos instituciones, tenemos además la sociedad tiene esa vocación digamos, de promover, y muchas veces en situaciones de emergencia aparece la sociedad también involucrada en esto. ¿Por qué? Bueno, muchas veces es, digamos, por circunstancias de la vida, pero lo que nosotros necesitamos justamente es la mirada del Estado que cumpla con la obligación de proteger a las personas que no pueden acceder, garantizar ese ejercicio, respetar, o sea, no tomar acciones que vayan en contra de ese derecho. Y cuando digo proteger también es protegerlo contra la acción de terceros que impidan la realización de ese derecho. Pero cuando yo te hablo del derecho a la alimentación, no es... Mirá, nosotros tenemos muchas políticas y muchos programas que se han desarrollado. Bueno, por ejemplo, la alimentación escolar está desde el principio del siglo pasado. Cuando uno va a América Latina y te encuentras con muchos colegas que hoy pujan porque haya programas de alimentación escolar, Uruguay lo tiene y ha ido evolucionando y se ha ido adaptando y siempre es perfectible, ¿no? Porque cada momento, digamos, cada etapa, cada época tiene los propios desafíos. ¿Qué desafíos tenemos hoy, por ejemplo? Bueno, podríamos hablar de la pandemia, ¿no? Usted ha elaborado artículos en los que dice que la inseguridad alimentaria vuelve a estar en las agendas políticas del continente como desafío urgente que atender. Dos preguntas en una. Ya formulé la principal. Sí. La pandemia da la impresión de que hace que esa urgencia sea mayor. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria, ¿estamos hablando de hambre o es un concepto más sofisticado? La inseguridad alimentaria tiene que ver, puede ser con hambre, pero también tiene que ver con que la persona no puede acceder, por ejemplo, regularmente a la alimentación. Ajá. O no pueda acceder, por ejemplo, al tipo de nutrientes que necesita según su etapa de desarrollo. Acá me estoy metiendo en el terreno de mis colegas las nutricionistas, así que les pido disculpas si cometo algunas imprecisiones. Pero tiene que ver justamente con eso, que la persona no puede alimentarse según sus necesidades biológicas, ¿verdad? Y sus necesidades en relación a las actividades que desarrolla, porque no es lo mismo lo que necesita un niño que lo que necesita un adulto. No es lo mismo lo que necesita un trabajador que hace un trabajo pesado que un trabajador que hace un trabajo de oficina. Eso tiene que ver, pero además tiene que ver también con otro problema que para nosotros es tan grave como, digamos, la falta de acceso a la alimentación, que es el sobrepeso y la obesidad. Hoy en el Uruguay, más de 6 adultos cada 10 tienen sobrepeso y obesidad. 40% de los niños ya padecen sobrepeso y obesidad y están desarrollando patologías como por ejemplo diabetes. Entonces, eso tiene que ver, a veces, digamos, el sobrepeso viene acompañado de la malnutrición. O sea, puedo tener una persona que está gorda, está con sobrepeso, pero no come, no se alimenta con los nutrientes suficientes. Entonces, acá se han desarrollado, por ejemplo, programas en salud pública de lactancia. Hay leyes que, por ejemplo, también establecen las salas de lactancia en los centros donde las mujeres trabajan. Está la alimentación escolar. El año pasado, no, el otro, la Escuela de Nutrición y nosotros colaboramos
elaboraron un marco nutricional que es una guía para los niños de 0 a 6 años, para todas aquellas instituciones que trabajan con la primera infancia. Ahora, ¿y la pandemia cómo impacta en todo eso y qué necesidades nuevas plantea? Bueno, la pandemia en realidad la estamos viendo que genera muchas veces desocupación, pérdidas de puestos de trabajo. Entonces, a ver, toda crisis es una oportunidad. Por eso nosotros con la FAO insistimos en lo importante que es tener un grupo de legisladores que acompañen este proceso, que trabajen junto al gobierno y a las organizaciones sociales, porque hoy el armado de las políticas públicas tiene a los actores, digamos, del Estado, pero también tienen otros actores, que pueden ser las cámaras empresariales, los sindicatos, la sociedad civil organizada. Entonces, ese diálogo permite además, elaborar las leyes que se necesitan, pero también votar los presupuestos que se necesitan. Claro. Y además, que es una cuestión que nosotros insistimos mucho, lo importante es que también los legisladores fiscalicen las leyes que votan, porque hay leyes como, por ejemplo, la 19.140 que determina la alimentación saludable en los centros educativos. Y la Escuela de Nutrición hizo hace 2 años o 3 un monitoreo y en muchos lugares no se está aplicando. En la escuela pública en general sí, pero en muchos lugares no. La escuché recién hablar de los presupuestos que se necesitan y no pude menos que pensar en la discusión presupuestal que se viene, ahora nomás, en este segundo semestre del año, y unir eso con el decreto que se anunció al comienzo de esta gestión que habla de una afectación, un recorte de 15% en distintas dependencias públicas. Entonces, con todo lo que hay en juego, ¿cómo habría que abordar esa discusión presupuestal? Bueno, esa ya no es una materia, no es un área que nos corresponde a nosotros, los académicos. Es decir, a ver, para ubicarnos, nosotros trabajamos como trabaja este grupo de científicos que asesora al gobierno. Analizamos, advertimos, recomendamos, sugerimos. Ahora, el cómo y el qué, eso son decisiones políticas. ¿Y la recomendación y la sugerencia cuál debería ser? La sugerencia, en primer lugar, sería, ya lo dijo en algún momento el gobierno y el presidente, que iban a estar los dineros que se necesitan para atender estas cuestiones y para mantener las fuentes de trabajo. Obviamente, estamos en una situación que va a requerir el esfuerzo de todos. Nosotros desde la facultad hemos estado, digamos, pendientes de sugerir, por ejemplo, yo me acuerdo que con la Escuela de Nutrición hicimos notas y mandamos a las autoridades sugiriendo, por ejemplo, el tema del contenido de las canastas. Es decir, nosotros acompañamos las recomendaciones de la Escuela de Nutrición, que son los especialistas, pero te quiero decir que el tema presupuestal es materia política. Los que tienen la responsabilidad de política serán los que van a rendir cuentas a la población de por qué, ¿no? Y de estos espacios de observación, observatorios, ¿cómo se ven las políticas de apoyo ante la pandemia que se vienen instrumentando fundamentalmente a través del Ministerio de Desarrollo Social? Pienso en lo que se decidió con respecto a los montos de la tarjeta Uruguay Social, la entrega de canastas, también lo que se canaliza a través de asignaciones familiares. Claro. ¿Es suficiente? ¿Podría profundizarse alguna línea? ¿Qué observación hace? Mira, yo cuando estaba cursando ciencia política, tenía una profesora que después fue legisladora, siempre advirtió, en el Uruguay las políticas sociales nunca dejaron, las básicas nunca dejaron de aplicarse. Claro, nosotros necesitamos para poder evaluar tener un horizonte temporal, una situación de partida, una situación de llegada y analizar. Nosotros hoy estamos observando, porque recién van 4 meses, una situación atípica, la gente está saliendo recién ahora a trabajar. Entonces, esta pregunta yo hoy no te la puedo responder porque tendríamos que medir en qué situación estaban las personas que ahora están en una situación de emergencia, si tenían un trabajo precario, por qué lo tenían, si no recibían la alimentación adecuada, por qué no. Es decir, uno, de acuerdo a las declaraciones del gobierno, la voluntad es de continuar las líneas que ya venían. Y nosotros, en ese sentido, estamos, cuando vemos que hay de repente, digamos,
alguna cuestión que hay que remarcar, por eso te digo, como por ejemplo, cuando se empezaron a repartir las canastas, advirtiéndoles que tenían que tener alimentos frescos, porque esto no es una crisis que tiene un horizonte cercano, entonces hay que garantizarse. Entonces, se han ido instrumentando y se van organizando, pero es que tenemos un gobierno que llegó y no puede desarrollar los planes que traía. Me queda claro, Gloria, que usted ya no integra el Parlamento, claro, de modo que no participará, por ejemplo, de la discusión presupuestal, pero bueno, como persona vinculada al mundo político, seguramente conozca el perfil de sus colegas. Ni siquiera hablo de los de su partido en general, de quienes hoy están en el ámbito parlamentario, y uno este comentario con la necesidad que usted entiende existe de relanzar ese frente parlamentario contra el hambre. ¿Encuentra eco en las personas que están integrando hoy el Parlamento? ¿Entiende que hay gente voluntad llamada a liderar ese proceso? Hay voluntad, pero también tienes que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, hubieron prioridades, ¿no? Es decir, cuando todo esto empezó, el Parlamento no estaba sesionando regularmente. Luego vinieron otras prioridades, pero sí me consta que hay voluntad y esperemos que esa voluntad en los próximos, diría, en el próximo mes digamos, manifieste en una, porque es una comisión especial además. Ajá. Por eso también es más, digamos, difícil de armar, porque no está dentro de lo que son las comisiones ordinarias del Parlamento. Entonces hoy están funcionando esas. Pero además tenemos un Parlamento, sobre todo Cámara de Diputados, con mucha renovación. Sí. Con muchos partidos nuevos o actores que no estaban en la arena política parlamentaria. Está hablando ahí, está generando esos vínculos para impulsar ese trabajo. Nosotros hemos mandado notas a los presidentes de ambas cámaras, hemos conversado, nos han expresado que hay voluntad, esperemos que ahora en agosto esa voluntad se haga realidad. Pero ¿ahí está hablando de la discusión presupuestaria? No, estoy hablándote del Frente Parlamentario. Bien, de la creación del Frente. Que fue una comisión especial del derecho a la alimentación. Yo ahora la llamaría de seguridad alimentaria y nutricional. Gloria, muchas gracias por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Me sentí muy cómoda charlando, así que bueno, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Que pase bien.